Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a mostrar el vivo de Instagram que hice con Vale Camargo. Vale Camargo es contadora en provincia de Buenos Aires y con ella hicimos un vivo muy interesante, el cual trató sobre la importancia de tener un contador y un abogado en la empresa. Si sos emprendedor, te recomiendo que veas este video para que puedas enterarte de toda la información que necesitas saber para llevar adelante tu actividad comercial de la mejor forma. Quédate hasta el final. ¿Cómo andan? Bueno, se van sumando. Bueno, para los que están, vamos a hacer un vivo. Bueno, ya habrán visto el título de la publicación que hicimos, que es de la importancia de tener un contador y un abogado en la empresa. Pero yo lo que le comentaba a Vale, que también me interesaba en este vivo poder explicar un poco también cuál es la mecánica de una empresa, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con el rol que tiene el emprendedor dentro de la empresa que tiene en sí. Todos los que realizamos actividades de forma independiente, tenemos como para decirle, una empresa, ¿bien? Y cada empresa tiene diferentes pilares. Entonces está bueno que por ahí uno como emprendedor pueda conocer cuáles son los pilares que tenemos nosotros que encargarnos para que la empresa salga adelante, que pueda hacer la actividad de la mejor forma. Y yo creo que lo que es la parte legal y la parte contable es fundamental. La parte contable yo creo que es vital porque es la que nos va a reflejar todo lo que es los ingresos y egresos que tenemos, el balance, el flujo de caja, un montón de cosas que tienen que ver con la salud financiera de la empresa. Ahora, de la parte legal, y a mí me gusta resumirlo de esta forma, es que la empresa vaya por el camino que tiene que ir, porque ¿qué pasa? Si la empresa se desvía del camino, puede tener problemas que serían las sanciones legales que puede llegar a tener. Esa es la idea del vivo de hoy, que es más que nada informar a todos, en principio, cuáles son los pilares de un emprendedor, o sea, de un emprendimiento, y después, qué rol tenemos nosotros como profesionales dentro de la empresa. Así que bueno, vale, ¿cómo querés que empecemos? ¿Querés que empecemos hablando un poquito de los pilares que yo digo y después empezamos con cada uno de nuestro trabajo? No tengo problema. Eh, sí, desde ya la importancia, ¿no? Lo que vos mencionabas, Nico, de decir, bueno, quizás a veces cuando uno recién arranca lo toma como que es un costo más o como que no pueden eh, contar con ese dinero como para asesorarse o comenzar, pero después pasamos a ser casi indispensables. Yo siempre digo que somos un mal necesario. Es feo que lo tomen así, pero quiero decir que somos primordial en cuanto al acompañamiento, porque si no llega un momento o una etapa en donde no pueden quizás continuar, o está bueno que si por ahí recién están arrancando, también hacerse una asesoría y ya quedarse tranquilos para saber en qué momento van a tener que empezar a contar con nosotros de manera por ahí mensual, o bueno, bien buscar, como yo siempre digo, la mejor estrategia para el cliente y lo que mejor le vaya con su emprendimiento, porque a veces depende mucho de la envergadura del emprendimiento, de si Tal recién está cual. comenzando o no, si es una sociedad, si es una persona física, si es un monotributista, o sea, todo tiene que ver. Pero siempre está bueno tener un asesor profesional, pero porque si no es como que no se puede llevar adelante. Si no, o Tal sea, cual. lo van a consultar cuando sea tarde, pero bueno, si Bueno, es querés, lo si que arrancamos con los pilares y vamos. Tal cual, sí. Yo creo que lo que pasa muchas veces es que uno recurre al profesional tarde, cuando ya tiene el problema encima, que para hablar mal y pronto ya se le vino la noche y tiene que recurrir sí o sí al abogado o al contador para que le solucione el problema. Ya sea porque, no sé, por ejemplo, en el caso contable, tuvo un ingreso exagerado en la cuenta bancaria y no lo puede justificar de ninguna forma, o por ejemplo, legalmente, cuando tiene algún problema con algún empleado, o cuando le están ejecutando los bienes porque no pudo pagar una deuda que tenía, etcétera. O sea, son esos momentos en los cuales se recurre al profesional, pero no antes, o sea, pero Claro, por eso siempre, viste, es importante contar ya de antemano, o por lo menos estar asesorado y decir, bueno, en tal punto de mi emprendimiento tengo que empezar con una asesoría, sí o sí, para después, bueno, no tener ningún problema. tal cual. Pero bueno, Sí, yo siempre con digo el que te- por ahí estamos mal vistos, de que por ahí, no sé, siempre dicen, ¿no? No sacan plata. La verdad es que yo siempre digo, si nosotros, o sea, no tenemos un servicio que brindar, porque consideramos que por ahí el emprendimiento todavía es chico, la verdad es que no vamos a generar un servicio en vano. tal Pero cual, sí por ahí tal cual. la primera asesoría, ¿no? Decir, bueno, destino 2.000 pesos a una sola asesoría para comentar Mm, cómo está mi situación hoy y qué va a suceder. ¿Me puedo mantener así? Porque a mm, veces pasa que es la tal cual. realidad. Uno dice, bueno, me mantengo en negro hasta Mm, cierto momento y llegado el mm, momento, yo sé que, no sé, con tantas ventas voy a necesitar el contador mensualmente. Ya para también tenerlo tal dentro del costo
y además Mm, para ver si estoy resguardado legalmente o contablemente y si nadie me va a molestar hasta el momento. Porque les puedo asegurar tal que cual. luego, o sea, cuando lo tengas que contratar o cuando se te venga, se te venga todo encima, la verdad es que es como que vas a pagar esa asesoría mucho más y casi vas a pagar todos los honorarios acumulados que no pagaste mensualmente. Entonces, Tal cual, sí. eh, nada, es base, o sea, es decir, bueno, voy a Mm, hacer esto, voy a hacer una mini asesoría con un contador, con un abogado y veo mm, dónde estoy parado. Porque la verdad es que hoy en día creo que cambia un poco la dinámica y somos más proactivos, por ahí al ser más jóvenes o al tener un sí, poco más lo que es la economía y el gobierno, como que lo llevamos más para el lado de qué le conviene a cada emprendedor. Entonces, en base a eso, bueno, tal te cual. asesoramos y después, bueno, vos decidís, pero creo que no es que ya de antemano, porque recién arrancás, el contador te va a sacar 50.000 pesos y el abogado otros 50.000. Eso no existe más, al menos Mm. no es nuestra política, ¿o no, Nico? Creo que ahí coincidimos. Sí, no, tal cual. O sea, cuando vos empezás con una asesoría, vos le planteás, por lo menos en mi caso, le planteás al abogado cuál es la cuestión, qué es lo que vos querés hacer con tu empresa, cuál es el tamaño de tu emprendimiento, porque si estamos hablando de un pequeño comerciante que, no sé, tiene un pequeño kiosco, pero que es muy pequeño, a ver, la realidad es que yo mucho no puedo hacer como abogado, salvo que, no sé, le venga algún Claro, problema grave con un empleado o que tenga una deuda contra, no sé, un proveedor, etcétera. O sea, pero son casos puntuales pero que fuera de esos casos, mi intervención va a ser muy, muy escasa, ¿sí? Ahora, el claro, tema pasa cuando vos tenés un emprendimiento grande y tenés que instrumentar un montón de cosas, tenés que hacer un negocio grande a ver, ¿cómo puedo pactar con mi proveedor? O si yo soy proveedor, ¿cómo puedo pactar con la persona que me va a comprar la mercadería? ¿Cómo puedo hacer para que queden las reglas del juego claras? Yo hace poquito subí un video en IGTV que lo que dice es que el siglo pasado se hablaba mucho del tema del valor de la palabra. Genial, el valor de la palabra es algo que tiene mucha importancia. Ahora, después la gente se empezó a quejar de que ahora la palabra no se respetaba. Bárbaro. Pero ¿qué pasa con la palabra? Porque yo para mí no alcanza la palabra. Yo te puedo decir, sí, dale, bárbaro, cumplimos esto. Pasan 10 años, yo después me olvido de lo que dije, vos te olvidaste de lo que dijiste, y eso es grave y ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces, si vos dejas un papel escrito, hecho mediante abogado, bien hecho, ¿viste? Y con todas las cláusulas legales y demás, que vos sabés que estás resguardado, listo, no hay ningún problema. El tema es cuando vos confías demasiado, no solamente en la palabra, sino en la palabra del otro. Y bueno, la realidad es que hoy en día vos lo que tenés que hacer es dejar todo por escrito, sobre todo por una cuestión de claridad, porque hay cláusulas que son un poco complejas, que yo te las digo en el aire y no te vas a acordar todo lo que te dije. Entonces vos claro. haces una cláusula detallando bien explicado cada cosa que estás incorporando al negocio, y eso pasan 10 años y el papel está, y vos te lo vas a acordar y vas a leer el papel, sí, es así. Y voy a Bueno, contar una anécdota rápida, viste, para no extenderme mucho, que nosotros estábamos llevando un caso con un amigo, un abogado que es amigo mío, y habíamos pactado los honorarios, ¿viste? ¿Cómo nos íbamos a repartir nosotros? Hicimos un papel, pero sin firmar ni nada, simplemente para repartirnos. Llegado el día de repartir honorarios, ni nos acordamos qué habíamos dicho. O sea, yo decía un porcentaje, él decía otro. Fuimos al papel, estábamos equivocados los dos. bueno, Y habían pasado 6 meses, ¿me entendés? O tal sea, cual. Sí, sí, entonces sí. vos fijate, Eso te iba a preguntar, ¿cuál sería la base para por ahí alguien que quiere estar esclarecido algo por escrito? O sea, en lo que es societario teníamos la famosa y la antigua SH, que era la sociedad de hecho, que hoy no existe más, que es la sociedad simple, pero digo, simple, ¿cuál sí. sería el mínimo o el piso para decir, bueno, estoy con un amigo haciendo un emprendimiento y quiero dejar más o menos sentado algo por si dentro de 4 años nos peleamos y bueno, nada, a ver qué nos corresponde a cada uno? Claro. Sí, no, acá lo que a vos, en principio, dependiendo del tipo de emprendimiento, ¿no? Pero primero lo ideal es resguardarse uno, por eso hoy en día la verdad que los tipos societarios que más se utilizan, que ya se venían utilizando, eran, por ejemplo, la SA, que hoy en día ya no se utiliza mucho porque es muy costoso el mantenimiento y la constitución, y después se Sí, empezó a optar más por la SRL, que todavía está vigente. Hoy en sí. día los que tienen mayor vigencia son las sociedades por acciones simplificadas o las SAS, que a diferencia de la SRL son un tipo societario de expansión. O sea, ¿qué quiero decir con esto de expansión? Que vos creás la SAS, pero es como un proyecto para ver qué onda. Porque vos empezás con un emprendimiento, pero capaz que terminás haciendo otra cosa, pero con la misma SAS, Claro. ¿sí?
En cambio, la SRL es un poco más rígida y vos ya empezás, se llama tipo societario de planificación, o sea que vos empezás con la SAS, con la SRL, perdón, pero ya con un plan definido y va a ser eso. Pero la SAS tiene al tener el objeto social tan amplio, tiene la posibilidad de que, bueno, vos puedas hoy en día empezar con una cosa, pero después puedes cambiar a otra cosa, ¿viste? Y eso es lo que tiene Tal bueno cual. Y la eso, SAS. o sea, lo bueno también es que es socio, único socio, o sea que lo puede hacer una persona sola porque Podés, es unipersonal. Y exacto, además de que el capital de inicio es mucho menor que el de una SRL, desde ya en la tal SRL cual, se necesitan dos, o sea, dos personas como mínimo. En cambio en la SAS no. exacto. Y lo que sí está pasando, bueno, le comentamos a la gente capaz que no sabe, tanto mis seguidores como los tuyos, es que bueno, Nico es de La Pampa y yo soy de Buenos Aires, provincia, así que estamos como, nada, diversificados en Sí, toda la está un poquito Argentina, lejos. pero lo que es acá, en provincia, por ejemplo, las SAS no están saliendo mucho. A ver, lo que es provincia en realidad está bastante, por todo lo de la pandemia, está bastante rígido en cuanto a turnos y todo eso. Tenemos como SRLs que también están bastante paradas. En Mm, Cava, con domicilio en Cava, sí están saliendo un poquito más rápido, pero bueno, había todo este tema también de la cuestión de que como son nuevas o medianamente nuevas y de un gobierno en particular, se había hablado mucho de que por ahí las iban a sacar o que bueno, iba a haber sí, como una reforma de todas las que están vigentes. La realidad exacto. es que no hay nada igual aún decretado, o sea, yo por ejemplo las SAS que tengo no he tenido problemas y acá Mm, preguntan si se crea por la web, la verdad es que están sí, bastante sí, digitalizadas, casi todo se sí, las hace online. hace. De hecho, también tiene Sí, otra cosa como económica, que son los libros, que los libros mm, son digitales, no son físicos como leer una los digitales. SRL, Mm, claro, que conlleva comprarlos, rubricarlos, entonces por ahí las hace en ese sentido es menos costosa y por ahí más fácil para la puesta en marcha, ¿sí? Porque capaz sí, la SRL lo que se necesita es mucha inversión al inicio. Luego al tenés inicio. los costos de cualquier sociedad, no es lo mismo la De contabilidad de una mantenimiento. sociedad que de una, claro, que de una Mm, persona física, pero por ahí para arrancar es mm, mucho más accesible la SAS que la las hace. SRL. Sí, ¿Vos sí, qué aparte pensás, las, Nico, acerca de a- la SAS? totalmente. La SAS aparte lo que tiene, que y lo charlamos el otro día, viste, que la SAS tiene la facilidad que la puedes hacer online. Vos te metes en la página de AFIP, si vos tenés clave fiscal, te metes en página de AFIP y la podés empezar a hacer por ahí. Eso la verdad que agiliza mucho las cosas. En cambio la SRL no, vos precisás ir a la Dirección General de Personas Jurídicas, ya sea de La Pampa o de Provincia de Buenos Aires, y constituirla ahí. Y son dos trámites muy diferentes, ¿viste? Y que yo, a ver, hoy en día si vos me preguntas qué me conviene más, si yo empiezo con un emprendimiento pequeño, yo me tiro más por la SAS, por la cuestión que es más fácil, es más rápido y tenés estos costos mucho menores en cuanto a los libros y demás. ¿Viste? Obviamente que antes de decidir, bueno, hago una SAS o una SRL, no, primero tenés que asesorarte con un abogado y un contador y ver qué es lo que te conviene, sobre todo, viste, para no sé, yo digo, hago una SA, o sea, sin preguntar a nadie, pero resulta que era un emprendimiento mediano que ni te convenía la SA y desembolsillaste un montón de dinero por la SA y no te sirve, ¿me entendés? Aparte la Sí, SA siempre hay que tiene el ver tema que es la muy rígida. actividad, la proyección, también ahí tiene que Eso. ver mucho el negocio, ¿no? De cuánto se proyecta, porque a veces como que vienen corriendo porque por ahí ganaron una licitación o necesitan facturar mucho, se quieren Mm, resguardar, porque generalmente, o sea, eso también quería que por ahí comentemos, Nico, de que por qué una sociedad y no ser responsables inscriptos, ¿no? ¿Por qué pensar en que cuando uno está por ahí creciendo, y eso hay que mm, tenerlo mucho en cuenta. Uno sale del sí, régimen simplificado, que es el monotributo, y automáticamente mm, se tiene que plantear, o soy responsable inscripto, que voy con mi persona y con todo mi patrimonio, o genero una sociedad. O sea, ahí ya estaba el mm, primer dilema. Y ahí viene, tal como cual. dice Nick, la conversación con el cliente, con el abogado y con el contador. Porque en base a la Mm, actividad, en base al nivel de facturación que se espera, y otras cuestiones más que se van a tener en cuenta, o sea, muy personalizado en base al emprendimiento del que estemos hablando, es lo que va, o sea, lo que lo vamos que va. a asesorar y aconsejar en ese momento, ¿no? Tal cual. Sí, aparte, hoy en día, sobre todo los tipos societarios que se están utilizando, que son la SRL, la SAS y la SA, tienen la Sí. particularidad de que protegen tu patrimonio. Yo creo que es la mayor virtud que tienen estos tipos sociales porque hoy en día si vos haces una sociedad teniendo una mediana o gran empresa, te conviene tener la sociedad y ¿por qué? Primero porque, como decías vos, Vale, que vos empezás con la actividad siendo persona física. O sea, para que la gente entienda, los que por ahí no están tan habituados con el tema,
uno puede realizar una actividad comercial de dos formas. Una, a través de la misma persona, es decir, la persona física. Yo, por ejemplo, Nicolás, inicio la actividad a nombre propio, ¿sí? Eso quiere decir que yo a todas las personas con las cuales voy a hacer negocios, voy a poner de garantía mi propio patrimonio, ¿sí? O sea que ante cualquier inconveniente me van a salir a ejecutar mi patrimonio. En cambio, ¿qué pasa si yo quiero poner una persona jurídica? La persona jurídica, vamos a decirlo muy sencillo, sin ningún tecnicismo, es una persona que es como la física, pero que yo la creo en base a requisitos establecidos en la ley y con documentación. O sea que yo hago un papel, una serie de papeles, los inscribo en el registro público correspondiente, que es la Dirección de Personas Jurídicas, y ahí se le da registración y ya está creada y la puedes utilizar para operar en la actividad que vos tengas. ¿Qué diferencia hay Bien. entonces entre persona física y jurídica para realizar la actividad? Que la persona jurídica, y sobre todo la SA, la SAS y la SRL, cuando vos empezás con la actividad, la misma sociedad va a responder con su propio patrimonio y tu patrimonio personal como persona física va a estar excluido de la actividad. O sea que protege tu patrimonio. Eso es algo importantísimo, porque Tal cual. suponete que vos tenés una familia, tenés todo un patrimonio detrás que lo usás con tu familia, con amigos, etcétera, y un día tenés un problema comercial con un cliente, te salen a ejecutar y todos salen perdiendo vos y tu familia. Entonces, Obvio. estas sociedades te protegen Y de financieramente o fuerte. contablemente hablando, lo que sucede con la persona física por ahí es que, como vos bien dijiste, Nico, se confunde el patrimonio personal todo el tiempo con el de la actividad. O sea, Tal imagínense cual. que una Sí, persona tenga quit y de sí. repente mezcle lo que va a consumir para, como bien dijo Nico, su familia, sus vacaciones, lo que sea como persona y que tenemos todos. Que eso se confunda, o sea, se empieza a mezclar con los ingresos por la actividad. Entonces uno de repente tiene que salir a contarle al fisco qué es lo que hizo con su plata para su vida personal y además para su negocio, ¿sí? Claro, Es sí. complejo porque hay que hacer una estrategia fiscal, ¿no? Porque siempre estamos hablando que estamos en un país con una presión tributaria muy alta, entonces se va a Mm, buscar tener la menor carga, ¿sí? Impositiva para que mm, por ahí pueda funcionar el emprendimiento. Pero cuando esto se empieza a confundir, quizás es bastante complejo, porque de repente la persona tenía ahorros o está invirtiendo y hace unas vacaciones con un importante con, monto. mm, Claro, la verdad es que a nosotros, o sea, como contadores nos afecta a la hora de declarar ganancias, porque uno tiene que de ganar. declarar, Mm, o sea, cómo se llegó con esa actividad a ganar tanto para justificar, por ejemplo, un viaje, para justificar que cambiaste el auto. En cambio, si uno es socio de una sociedad, la realidad es que primero responde hasta, o sea, el capital aportado o el porcentaje que tenga de acciones. Y segundo, lo mismo, se lleva la ganancia según el capital, según las utilidades a fin de año. Entonces quizás uno mm, dice, bueno, llevo esa parte o no, siempre hay un arreglo por ahí por atrás, pero bueno, digo, la parte blanqueada y la que uno desea mostrarle al fisco, mm, después se va a correlacionar seguramente con tu vida personal, pero no va a estar mezclada, ¿sí? O sea, como que puede exacto. continuar uno como persona física teniendo otros ingresos o generando otro tipo de actividad o Mm, moviéndose, entre comillas, tranquilamente, ¿no? Porque, o sea, a ver, de repente mm, pasa esto, eh, mismo un monotributista en esto, ¿no? Cualquier persona que tenga quit hoy en día, que esté del otro lado, tiene que saber que todo movimiento bancario, así sea que salieron a comer con amigos y les transfirieron 3.000 pesos, si tienen mm, quit y están dados de alta en una actividad, para el fisco, esos 3.000 pesos de un amigo forman parte y son un ingreso por una actividad y tienen que estar respaldados por mm, una factura. Entonces tal es cual. bastante complejo moverse cuando uno está inscripto, o sea, como persona física y Tal cuando cual. expone y pone el nombre, ¿no? Entonces, esto es Sí, sí. la mayor importancia con Mm, una sociedad. sí, tal cual. Y aparte otra cosa también, que ahora que hablas justamente del tema de ingresar dinero al banco y después que precisas un respaldo, justamente para que la gente sepa, las que por ahí no están tan habituadas con el tema, es que cuando estamos hablando de respaldo, nosotros estamos hablando de facturación. En el caso, por ejemplo, yo tengo una empresa y para justificar que a mí me ingresaron 100.000 pesos, ¿sí? Por un cobro que hice de un servicio que vendí o productos que vendí, yo lo que preciso para respaldar eso es la factura, ¿sí? Porque justamente si a un cliente le vendí 100.000 pesos de X producto, yo necesito primero emitir una factura para decirle al fisco, estos 100.000 pesos yo los cobré en concepto de este bien que vendí, ¿sí?
por lo tanto, esta actividad es lícita, porque si no, ¿qué pasa? El fisco te investiga y va a decir, che, mirá, Nicolás, este mes le entraron 300.000 pesos, pero no tiene ninguna factura emitida. ¿Y qué pasa? Este registro que ingresa al banco, después AFIP tiene conocimiento, lo mismo que si estás haciendo inversiones bursátiles. A ver, AFIP tiene acceso a toda tu información. Por eso es tan delicado. Yo veo gente que hace transferencias por ahí de 80.000 pesos de un momento para otro, pero es gravísimo eso, porque si a ver, puede ser que no pase, porque yo entiendo que AFIP tiene cierta tolerancia a los montos que van transfiriendo, pero si la otra persona recibe 80.000 pesos, pero no hay ninguna factura, no hay nada, ningún respaldo, estamos, viste, complicados ahí si después te van a investigar. O sea, 80.000 pesos seguramente no te van a investigar, pero supongamos que son 400.000, te van a investigar, viste, y vas a No, tener sí, quizás sanciones. sí. Tampoco es el monto, o sea, la cantidad, sino que a veces, como yo siempre les digo a mis clientes, ellos agarran como si fuera un bloque, ¿no? Y agarran y dicen, bueno, durante este año agarran 12 meses, 6 meses, por ahí un semestre también, y dicen, bueno, ¿cuánto ingresó en el banco? Eso, paréntesis, todos los entes hoy en día están totalmente correlacionados de manera casi inmediata, ¿sí? O sea, esto es, Claro, hoy hiciste una transferencia, mañana ya lo sabe AFIP, lo sabe el Banco Central, lo saben todos. lo Quiero saben decir, todos, tal entonces, cual. si agarran un semestre y dicen, porque puede ser para un lado, puede ser para el otro, ¿no? Puede haber mayor facturación y menor ingreso en el banco, o mayor ingreso en el banco y menor facturación. Ellos agarran un semestre y dicen, bueno, en el banco ingresaron 100.000 pesos. ¿Cuánto hay 100.000 pesos, facturado? ¿Sí? claro. Y en base a eso es que piden la justificación. Bueno, ¿por La qué ingresó justificación. más plata en el banco que la que se facturó? O al revés, porque hay más facturación de lo que realmente ingresó en el banco. Tengamos en cuenta que hoy en día está casi todo digitalizado, es muy poco lo que se cobra en efectivo, entonces van a buscar siempre que haya una correlación. Entonces quizás, si es un importe grande, como recién dijo Nico, en una sola factura o una sola transacción, desde ya que están bajo la lupa. Pero también hay que Sí, sí. tener en cuenta, yo esto le digo a mis clientes, que por ahí cuando se olvidan una factura y me dicen, ay, mira, el mes pasado me entró tanto en el banco, pero yo Mm, facturé tanto, o me olvidé de mm, facturar tal ingreso. Bueno, mm, hacela igual a la factura aunque sea tarde, porque quizás en ese bloque que agarren y miran mm. semestralmente, Claro, se correlaciona la facturación qué con el correlación. ingreso y no pasa nada. Pero Bien. hay que estar muy detrás de eso, porque la verdad es que uno o en Mm, la diaria se olvida. Vuelvo a repetir, saliste mm. a comer con tus amigos, pago yo, pago con la de débito, paso yo y me lo dan a mí. O sea, ahí ya estamos como, o sea, ya está. Primero que tenemos una salida y un egreso enorme y después vamos a tener transferencia a los amigos que nos van a ir dando su parte y para el fisco son ventas. Y entonces, ¿cómo yo Son voy a ventas, facturar claro, lo que me están mis amigos? ¿Sí? Es tal cual. complejo y hay casos obviamente especiales, ¿sí? Si uno toma un crédito, si uno de repente tiene un Mm, familiar que le realizó un préstamo, puede ser tu mm. papá, tu mamá o un hermano o mismo tu pareja te hizo algún tipo de transferencia y se puede justificar con mismo domicilio, con libreta de casamiento, pero son, o sea, casos excepcionales, no es que Excepcional. se va a poder justificar siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado y acá estamos hablando de esto, cuando uno va con su quit, con su patrimonio y con su nombre como persona física. Ahora, si Tal estamos cual, resguardados bajo la figura legal de una sociedad o un tipo societario, ya estamos hablando de otra cosa. tal cual. Sí, sí, tal cual. No, aparte otra cosa, vos la sociedad la vas a utilizar para justamente transacciones que son relacionadas al negocio, o sea que no se te van a mezclar las cosas, ¿viste? Y yo creo que la sociedad a vos te da, y ya hablando en la parte contable que es tu área, pero me parece a mí que te da mucho más orden, ¿sí? En cuanto a lo contable, por un lado. Después la sociedad te da mucho orden en cuanto a los roles que van a tener los socios y los administradores. Porque vos pensás que en una SRL, por ejemplo, vos tenés el órgano ejecutivo, el órgano de reunión de socios y el órgano de fiscalización si es que lo ponés. Supongamos que tu SRL solamente va a tener el órgano ejecutivo y el de reunión de socios. Entonces, vos quieras o no, tenés una importante organización, ¿sí? Y además en el contrato social vas a determinar un montón de cláusulas, un montón de condiciones que le van a dar orden y organización a tu empresa en sí. O sea que vos pensás que la sociedad, tanto la persona física, si sos autónomo y realizar actividad como autónomo, o la sociedad, si realizar actividad como persona jurídica, la sociedad o el autónomo son los empresarios, ¿sí? Es la figura del empresario. Y sobre la figura del empresario, es decir, la persona que va a hacer la actividad, sobre esa persona se va a realizar, se va a construir la empresa, ¿sí? La empresa es eso, es un conjunto de elementos
que el empresario los pone, los ordena, los organiza y los utiliza para llevar a cabo una actividad comercial, ¿sí? Que puede ser venta de bienes o prestación de servicios. Y esto es importantísimo, mientras más seriedad y más estructuras legales tenga un negocio, y cuando digo estructuras legales me refiero a una sociedad, a la constitución de una marca, con el tema de derechos de autor, no, perdón, a la parte que es la marca, que es el signo distintivo que va a vincular tu producto con tu empresa. Eso tenés un montón de herramientas legales que le van a dar mucha más seriedad y más prestigio a tu empresa que si solamente tenés, no sé, vos como persona física vendés cosas, tenés un local y nada más. ¿Me explico? O sea, más estructuras legales tenga, más seriedad vas a tener como empresario. Eso está muy bueno. De hecho, si una persona de afuera, del exterior, dice, bueno, voy a hacer un contrato con la empresa de Nicolás, bueno, si ve que Nicolás es socio de una SRL, va a decir, ah, bueno, estamos hablando de una SRL, un tipo societario, invirtió dinero, ah, mirá, tiene otro socio, ah, mirá, tiene un local, ah, mirá, tiene una marca, la marca está inscripta en el registro correspondiente. Bueno, o sea, hay un montón de cosas ahí que te están Sí, marcando la pauta de que es una empresa seria. como que la competencia ahí ya pasa a ser otra, ¿no? Yo siempre digo, hay que tomarlo como parte Mm, de un crecimiento mm, también. No es lo mismo contratar a una empresa, o no una empresa, sino contratar a un proveedor o que sea monotributista o responsable en cripto que contratar a una sociedad, ¿no? Porque se supone también que sos otra figura ante, primero, tu cliente, segundo, también el mm, banco. No es lo mismo tomar un préstamo como responsable en cripto, que tenés que justificar tus ganancias anuales, que lo que te claro. pueden llegar a dar como sociedad. ¿Sí? O Mm, sea, desde ya la figura jurídica en ese caso es otra. Vuelvo a repetir, como dice Nico, si uno dice, bueno, tengo que ponerme a competir con otros por ahí proveedores para ganar a un buen cliente, van a tener en cuenta si vos sos sociedad, como van a tener en cuenta tu trayectoria, si tenés tu marca, no tenés tu marca, nivel de facturación, último tal balance. cual. O sea, Mm, va a jugar todo eso a la hora, obviamente, de ingresar al mercado también. De hecho, sucede mm, muchas veces de que, como dije recién, por ahí vienen corriendo con esto, por ahí los de construcción más que nada, mm, de que ganaron una licitación o de repente les sale un negocio grande, pero necesitan respaldarse detrás de una figura jurídica porque es mm, la única manera que puedan llevar adelante, o sea, ese compromiso. Si no, de otra manera, exacto. quizás ni siquiera los convocarían o les piden directamente que, por Mm, ejemplo, no sé, desestiman a los monotributistas, ¿no? Bueno, no, mm, sos monotributista, no. Mirá, facturás hasta 2 millones, la verdad es que no nos da ningún aval de que ninguna vos, o aval, sea, tal cual. claro, vas a poder llevar adelante este Sí, trabajo o esta actividad paga que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, mm, en ese sentido, también uno lo tiene que tener en cuenta a la hora de decir, bueno, invierto o no invierto para hacer una sociedad, que es cuál va a ser el rédito de acá a un año que me va a dar a mm. mí respaldarme. ¿Es Sí, no, tal caro? Sí, cual. es caro al momento de constituirla, pero hay que tomarlo como una inversión, porque en realidad es una inversión que lo vas a recuperar generalmente en un año. Yo supongo que siempre el primer año el balance como que es el más precario, Mm, pero mm, se llega a recuperar esa inversión mm. inicial, ¿sí? Sí, sí, pasa que lo que cuando estamos hablando de empresas, y esto por ahí lo digo más como inversor, que uno si invierte en algo tiene que invertir a largo plazo, ¿sí? O sea, si yo lo que estoy pensando es, uy, no, es un gasto para mí hacer una sociedad, constituirla y crear todo lo que es la marca y demás elementos y encima hacer contratos, ¿sí? Para que tener seguridad en todos los negocios. Si yo lo veo como un gasto, es porque solamente estoy viendo al corto plazo, que sería, corto plazo hablo de un año, ¿sí? O cortísimo plazo 6 meses. Entonces, si yo lo veo así, sí es un gasto. La verdad que llego a fin de año o capaz con balance negativo o capaz que o endeudado o con muy poca ganancia. Pero si yo esto lo proyecto a 5 años en adelante o más, es porque sé que el primer año pudo haber sido difícil, tuve que utilizar bastante dinero para hacer estas inversiones, pero a partir del segundo o tercer año uno va a empezar a salir de eso que había gastado y va a empezar a obtener ganancias reales. Pero hay que verlo como es, una inversión, porque si no, nos quedamos en, no, me quedo como monotributista, total dejo expuesto mi patrimonio, total no pasa nada, y después viene el problema, que viene el empleado, que te hace un juicio laboral, después te ejecutan por una deuda que contrajiste y no pudiste en ningún momento Tal cual. pagarla, un montón de problemas. Entonces, si estamos hablando de llevar a cabo una actividad, primero hay que ver la magnitud del negocio, si es un negocio pequeño o grande, pequeño, mediano o grande. Ahora,
Si nosotros vemos que empezamos con uno pequeño, está bien, perfecto, vamos como tributista autónomo, no hay drama. Pero vemos que crece, la facturación aumenta, las ganancias aumentan, etcétera. Bueno, hay que replantearse si sirve seguir como autónomo o monotributista o si ya nos conviene introducir a una figura societaria que nos proteja, ¿sí? Porque ya a mayor magnitud del emprendimiento, mayores son las obligaciones y mejor tenemos que estar respondiendo ante ellas, ¿sí? Porque si no es muy peligroso. Este, ahora, esto es un poco todo lo que es la parte legal contable, ¿sí? Porque la verdad que como emprendedores que somos nosotros y que nos entendemos perfecto con Vale en este caso, si no decime vos, Vale, que el Sí, emprendedor sí. está siempre todo el día trabajando, o sea, uno le pone garra todo el día y es por el tema de la independencia que tenemos y tenemos que, a ver, facturar lo máximo posible. No, o sea, no tenemos el sueldo garantizado a fin de mes, sino que tenemos que buscar esa ganancia mensual y que a veces no viene mensual, pero viene bimensual, ¿sí? O sea que a los 2 meses ganaste, capaz ganaste 4 meses, pero bueno, cobraste a los 2 meses. O sea que el emprendedor siempre tiene, no solamente tiene que tener estos conocimientos legales y contables, sino también otros, por ejemplo, como yo le comentaba el otro día, la parte de comunicación, de marketing, como hace, por ejemplo, Vale, o también hago yo, de siempre comentar las ideas que tenemos y explicar cómo es nuestra profesión e inclusive dar tips, a veces con algún video, con algún reel. Eso lo hacemos porque es parte del emprendimiento, sí, dar la comunicación al otro, hacer la publicidad y el marketing, ¿sí? Eso por un lado. Después viene la parte de pulir siempre el producto y el servicio, o sea, eso es fundamental. O sea, si yo tengo que siempre evolucionar en cuanto a lo que es el producto o el servicio que estoy vendiendo. Si yo me quedo estancado y vendo el mismo producto por 5 años seguidos, y bueno, la competencia me va a comer vivo porque es siempre lo mismo. ¿Me explico? Si yo no Igual. soy más eficiente, Sí, entonces sí. hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Son 3 pilares importantísimos. El pilar que explicamos nosotros recién, que lo explicamos bastante extenso, en líneas generales, pero creo que se entendió, que es el pilar contable, fiscal y legal. Después el Sí, yo pilar del... ahí, Nico, te Mm, hago un paréntesis y hablo sí, de, hoy hablamos de la asesoría inicial si recién estás arrancando. mm, En el caso de que ya estemos en un momento en donde nos tengamos que replantear si vamos a hacer responsables inscritos o sociedades, la verdad es mm, que si cuentan con un contador, que ya deberían estar para lo que es ese momento, el contador es el que está detrás, por ahí, de esto, ¿no? De si ya estás mm, llegando al tope de facturación, si capaz ya estás en exacto. el régimen simplificado, va a estar Sí, detrás de, bueno, mira, te estás por pasar, va a pasar sí, esto, reunámonos, veámoslo, trae a tu abogado de confianza, o bueno, nosotros cedemos uno, nos reunimos todos, vemos qué es lo mejor para ese momento, también vemos en qué estadio está el comercio, porque capaz vos te reunís con el cliente y nos dice, no, la verdad es que vengo mal, por más que la facturación me dé que me estoy por pasar, estimo que mm, viene una temporada baja, entonces, bueno, claro. se revela y se dice, no, pará, entonces frenamos, mantengamos la Mm, figura del régimen simplificado, o bien avanzamos, ¿no? Entonces, ahí exacto. está la otra parte, si por ahí ya tenés un contador y no sabes bien, o sea, dónde estás parado, es que quizás está faltando un asesoramiento un poco más personalizado y detrás de tu emprendimiento. Tal cual, Eh, sí, 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 Quería sí, tal responder cual. una pregunta que hicieron, que es más o menos cuánto sale constituir una sociedad. Y yo, como bien dije, nosotros no estamos ofreciendo mucho las SAS por una cuestión de que por ahí están costando en salir, pero más o menos para que tengan en cuenta que es el punto medio y Mm, la que nunca falla, que es la SRL, por trámite simple se le llama, y estoy hablando de provincia o sea, estoy hablando de Cava en realidad, ni siquiera de provincia, y aclaramos porque volvemos a repetir, Nico es de una provincia, yo soy de otra, pero bueno, hablo por mi experiencia y por los valores que estuvimos pasando últimamente. Generalmente eso se trata como trámite simple, trámite urgente, porque generalmente trámite urgente tarda mucho menos, pero obviamente sale mm, más caro. Pero mm, la base para una SRL más o menos está entre 65.000 y 70.000 pesos de costo de constitución. O sea, lo que te va a salir a vos entre firma, abogado, escribano, contador, libros, generalmente todo ese combo 70.000 pesos más o menos para trámite bien, simple. Trámite simple, hablemos de 2 o 3 meses que tarda en constituirse, ¿sí? Entonces, bueno, y de ahí para arriba, ¿sí? Después el capital social es otra cosa, que es lo que necesita la empresa para ponerse en marcha. Pero más o menos es eso, las haces un poquito menos, quizás, porque bueno, por ahí como mm, dijimos hoy, no hay gastos de libros, no hay gastos de, mm,
otros gastos, pero bueno, más o menos quería responder eso. No sé si Bien, quedó alguna perfecto. otra pregunta, si no, continuamos. A ver, para que voy subiendo. Saben cuando vence bienes, lo extenderán. Aún no tenemos prórroga, hasta ahora estamos con los vencimientos normales de junio, o sea, durante este mes, y aún no hay prórroga. Así que esperemos que se corre la bola de que sí va a haber prórroga y que quizás pase en agosto como el año pasado, pero aún no tenemos nada determinativo por parte de la FIP. Bien. Acá hay una pregunta de Cintia que nos dice, nos pregunta, ¿a qué exactamente se refiere con patrimonio? Bueno, Vale, si querés dar tu definición contable, me parece que vos por ahí lo vas a poder explicar mejor. Más allá de eso, yo lo que considero que es, cuando estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de lo que es el activo y el pasivo que tiene una empresa, que básicamente es el resultado, ¿cierto? De restar uno con otro, activo menos pasivo. Vos por ahí lo podés explicar un poco más completo, eh, más que nada porque estás habituado a los balances. Mm. Sí, por un lado, en realidad, generalmente cuando hablamos de patrimonio de una sociedad, hablamos del activo menos el pasivo, ¿no? El activo se compone de todos los derechos y todas las cosas que tengamos, por así decirlo, Mm, muy crudamente, mm, mm, menos los pasivos que son todas las obligaciones que uno tiene. Generalmente se le llama eso al patrimonio neto de una sociedad. Pero nosotros acá cuando hablamos de recordar patrimonio, generalmente estamos hablando del patrimonio personal, que es el que tenemos en cuenta para bienes personales. ¿Cuál es nuestro patrimonio? Bueno, mi patrimonio es todo lo que yo tenga a mi nombre y que forme parte de un mm, activo. O sea, mi auto, mi casa, mis cuentas bancarias, todo eso forma parte de mi patrimonio, ¿sí? Todo bien mueble que yo tenga a mi nombre, todo bien mm, inmueble que yo tenga a mi nombre, que son generalmente todos los terrenos o las casas o los departamentos, cocheras. Bienes muebles le llamamos, bueno, a todos los que es vehículos, embarcaciones, y después a los activos financieros, ¿sí? Todo lo que sea cuentas bancarias, cheques, todo lo que sea sí, disponibilidad, inversiones, todo eso es el patrimonio de una persona física, ¿sí? Todo lo que yo tengo sí, a mi favor o en mi activo, eso juega a la hora de si hay algún juicio con algún empleado, o bien si, bueno, yo tengo que salir a mm, responder una deuda con algún proveedor, todo eso, y si no mm, decime vos, Nico, creo que hay un mínimo no sí, imponible o sea, hay una parte que no se puede tocar, pero mm, generalmente con todo eso es lo que vos en realidad con lo que tenés que ir contra eso. En cambio, en la sociedad, este mm, patrimonio lo forma el activo y el pasivo de la sociedad, mm. eh, y lo que tenga la sociedad es su nombre. Y cada socio aporta por las acciones que tiene o el porcentaje de capital por el cual se comprometió en el estatuto. No sé si se Bien. entendió técnico. Sí, no, aparte otra cosa, legalmente con el tema de lo que es patrimonio, que es básicamente es el conjunto de bienes y derechos que tiene una persona, que puede ser física o jurídica, este, y el tema de esto es que legalmente se lo considera patrimonio como la garantía común de los acreedores. Eso significa que cuando yo como persona física o jurídica, no importa cuál sea, contraigo una obligación, ¿sí? Es decir, tengo que pagar una deuda, por ejemplo, y yo no la pago. ¿Cuál va a ser el resguardo del tercero que contrató conmigo? Bueno, justamente va a ser el patrimonio, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros contraemos alguna deuda, sin que la persona lo sepa, supongamos que la persona no sabe que su patrimonio es una garantía para el otro, la otra Sí. persona, en el momento que se asesore por el incumplimiento de la persona que no le pagó, va a ir contra el patrimonio. Y ahí la persona se va a enterar de que el patrimonio es justamente la garantía que tiene contra justamente, o sea, la garantía que le va a dar al tercero. Por eso es importante que la gente sepa esto, porque después termina pasando que les embargan los bienes por una deuda, por ejemplo, o por ejemplo emití un cheque que no tenía fondos, ¿viste? Y ahí en ese momento lo que pasa, se le va a traer un embargo, se le va a buscar bienes, porque primero se le buscan los bienes para ver cuál se le puede embargar y después se lo van a salir a ejecutar. Bien, Bueno, a mí entonces es un pasa tema que hay que conocer. en bienes personales pasa mucho, que es por ahí la materia que más me toca a mí, que generalmente la persona dice, bueno, no, pero yo tengo un solo auto. Y de repente capaz que entras a FIP, que sabe todo de nosotros, y figuran tres autos, y vos capaz le empezás a preguntar a la persona, y es que, ah, no, pero ese auto que tiene mi papá está a nombre mío, el auto que sacó mi hermano está a nombre mío. Bueno, eso es el patrimonio también, como que no o sea, no es solo por ahí lo que uno tiene que cree que es de uno,
sino el nombre para lo que lo puso, ¿no? O sea, todo lo que esté bajo el nombre y la quit o el DNI de esa persona forma parte de tu patrimonio. O sea, no importa si vos no lo usás, por ejemplo, pero si vos prestaste tu nombre para que compren un vehículo que vos no usás, igualmente forma parte de tu patrimonio. Eso no Tal sé si se cual. entiende, porque a veces es Sí, es confuso, así. pero No, es así, es en base a la titularidad. A ver, tenemos que diferenciar algo que es importante, que es con el tema de los bienes. ¿Cuándo un bien va a ser parte de tu patrimonio? O sea, vos tenés bienes muebles y bienes muebles registrables y bienes inmuebles. Los bienes muebles registrables y los bienes inmuebles tienen la particularidad y tienen la característica común de que se inscriben en registros. O sea que sí o sí van a figurar que son tuyos, porque están inscritos a tu nombre. Después tenés bienes muebles que bueno, esos son los más difíciles de trabar un embargo. He visto casos donde se ha trabado embargo sobre bienes muebles no registrables, pero bueno, es un tema aparte, mucho más complejo, porque no es lo mismo que trabarlo a ver, un embargo a un inmueble, ¿sí? Que ya está inscrito a tu nombre, que un bien mueble que no lo está, que no figura en ningún lado, ¿sí? Entonces, pero sí es verdad esto, ¿no? Que ya cuando vos lo tenés inscripto, ya figura como parte de tu patrimonio, e inclusive la evaluación del bien va a ser parte de tu patrimonio. Si una casa está, por ejemplo, a valor de mercado, no sé, 8 millones de pesos, vos vas a tener 8 millones de pesos en tu patrimonio, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, se toma esa tal cual. evaluación para que figure como tu patrimonio. Sí, acá nos Bueno, ayuda Hernán Domínguez, ok, nos da la definición de lo que estamos hablando y dice, si el título de propiedad está a tu nombre, es tuyo, independientemente del uso. Tal cual, es tal así. cual, O totalmente, sea, sí, sí, no importa totalmente. si está bajo tu No, poder, o porque tal no cual, importa. sí. Yo puedo tener la titularidad de un bien, pero se lo puedo prestar a otro, se lo puedo dar en comodato a otra persona, o inclusive lo puedo alquilar, entonces la persona que va a estar aquí, el inquilino va a ser el tenedor del inmueble, no va a actuar como dueño porque no lo es, pero sí va a estar actuando como un tenedor, o sea, Claro. como inquilino, ¿sí? Y yo voy a ser el dueño, y bueno, yo como dueño lo que tengo que hacer es respetar el contrato hasta que termine, ¿sí? Pero básicamente es eso, yo como dueño puedo utilizarlo de la forma que quiero. Obviamente que, a ver, y esto lo digo también por ahí como un, una recomendación, si se quiere, y para tener cuidado y asesorarse cuando les pase algo, que si yo, por ejemplo, quiero prestar un inmueble, primero vean a quién se lo prestan y después vean qué consecuencias puede tener, ¿sí? O si, por ejemplo, quieren alquilar un bien sin contrato, guarda, cuidado con alquilar casas sin contrato. Eso también es bastante complejo, sobre todo hoy en día con la nueva ley de alquileres que te obliga a registrar los contratos de AFIP, en AFIP, y te obliga a facturarlos, y que encima, esto es importantísimo y es de la parte legal, es que si yo tengo un problema con mi inquilino, ¿sí? Tengo un problema judicial que no me está pagando, yo no registré el contrato, lo que va a pasar después es que al juez que le llegue la causa le va a mandar comunicación a FIP y le va a decir, se está llevando a cabo un proceso judicial en base a este desalojo, por ejemplo, o ejecución de alquileres, eh, y entonces le va a informar a FIP, mira, acá hay un contrato, ¿se registró o no? Y ahí a FIP va a decir, ah, no, sí o no. Si dice que no, bueno, prepárate porque es muy posible que te metan una multa. Así que es muy complicado y Sí, es está todo importante que lo cruzado hoy sepas. en día. Hoy en día Está está todo todo cruzado. cruzado. Respecto de la ley la nueva ley de alquileres es eso, que generalmente, bueno, existe mucho el alquiler en negro y está perfecto, Exacto, o sea, está perfecto, no, quiero decir, bajo la figura del propietario y la verdad es que es muy desfavorable la ley, entonces no queda otra vez es que hacerlo. Pero sí hay que estar atentos y tener en cuenta lo que dice Nico, que a la hora de la ejecución se va a pedir sellado, se va a pedir contrato en blanco, se va a pedir un tal montón cual. de cosas que puede ser de manera retroactiva. Y no Sí, olvidemos que estamos en una era en donde todo está totalmente cruzado y todos los cruzado. entes saben todo, entonces, bueno, sucede esto. Si de repente un ente registró cierta formalización y el otro ente no, el otro ente tiene toda la potestad de pedir que también esté formalizado en ese lugar. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas que el día de mañana no generen un dolor de cabeza o un problema mayor al que hoy puede ser Tal asesorarse cual. o bien por ahí Mm, registrarlo y bueno, ver costo-beneficio, pero en base también al futuro, ¿no? sí. Sí, no, tal cual. Y otra cosa también es que, a ver, el tema de ganar dinero con alquileres es una actividad más.
Que eso me parece vale, decime vos, pero eso también hay que asesorarse con un contador para ver cómo lo vamos a instrumentar, ¿cierto? Tal cual. Cada propiedad en alquiler forma parte de una actividad. O sea, tengo tres propiedades en Mm, alquiler, son tres actividades diferentes. Y bueno, acá se juega mucho el tema de la figura o con qué figura uno puede respaldarse ante el fisco. Y la verdad es que el régimen simplificado de monotributo solo permite hasta tres actividades. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y si claro, uno claro. suma una actividad independiente, por ahí ya estamos hablando de cuatro actividades. Entonces hay que asesorarse bien de por ahí qué conviene, qué figura. De Sí, hecho, bueno, está pasando que por ahí hay gente que solo reglamenta algunos de los alquileres y no todos. Ahí también está bueno asesorarse para ver qué pasa con lo que yo realmente blanqueo y con lo que no. Una vez mm, que uno blanquea y expone su quit y todo, la verdad es que el fisco puede investigar tranquilamente y hoy en día no es muy difícil saber qué tiene cada uno a su nombre. sí, Entonces tal cual. también, o sea, como que bueno, ahí hay que, claro, hasta tres unidades de explotación puedes estar en el monotributo, tal cual, pero cada inmueble que uno tiene en alquiler cuenta como una actividad en explotación. Entonces, por ejemplo, uno tiene una actividad independiente. De ejemplo, yo, profesional, tengo mi actividad independiente y además tengo dos bienes Dos bienes inmuebles. para... Claro, Sí, hasta ahí puedo estar en el monotributo. Si yo tengo tres bienes inmuebles en alquiler más mi actividad, yo no puedo ser monotributista. Sí o sí tengo que estar bajo mm, la figura responsable inscripto, o sea, de autónomo, mm. o bien constituir una sociedad para llevar adelante estas dos actividades. Tal cual, totalmente. Y aparte otra cosa también que hoy está muy de moda, pero que a mi criterio también hay que tener mucho cuidado, que es el tema de las inversiones, que yo he visto cómo gente ingresa dinero al banco, grandes cantidades, por ejemplo, para hacer una inversión, sin ningún tipo de respaldo, porque no tienen ni recibo de sueldo, que generalmente el que está más cómodo, creo que yo en esta situación es el que tiene recibo de sueldo, porque ya tiene la justificación de su ingreso. Tal cual. Ingresan dinero al banco sin recibo de sueldo y sin ninguna factura que respalde ese ingreso, pero no lo hacen una vez, lo hacen periódicamente, por ejemplo, dos veces por semana, y son montos grandes. Y después hacen trading o cualquier otra actividad de inversión, le llueve más dinero, que lo sacan del broker o de la sociedad de bolsa en la que estén, va al banco y hacen toda una rueda. Entonces, yo creo que ahí también, ahí AFIP, yo creo que está pendiente de ese tipo de actividades. Es más, he visto gente que ha tenido problemas porque AFIP le pregunta, che, ¿y dónde sacaste esto? Primero, ¿de dónde sacaste la plata que ingresaste al banco? Y después, segundo, ¿cómo justificar el tema de los ingresos? Está bien, vos tenés los títulos de los bonos o acciones que vendiste o que compraste, lo tenés, está todo registrado en el broker. Entonces vos ahí deducís las ganancias, perfecto. Pero también hay que entender, y si no, decime vos, vale, que los títulos, por ejemplo, los bonos, o por ejemplo, no sé, tenés que hacer, invertir en algún fondo de inversión, que es otro tipo de inversión, también tenés que pagar impuestos ahí, ¿cierto? Eso decime vos. Sí, sí, o sea, hay que tener en cuenta mucho el tema de ganancias y de bienes personales, que son por ahí los dos impuestos que tocan a este tipo de Mm, inversiones. Y por ello no le temería tanto a ganancias, porque bueno, ganancias en realidad va por lo percibido, ¿sí? Por lo que yo voy ganando durante un ganando, año. claro, Ahí hay que claro. ver qué es ganancia para la ley argentina, Mm, depende de cada inversión. Ejemplo, los CDRs, por ejemplo, es ganancia el pago de dividendos, pero claro, no es ganancia el resultado de la venta de un CDR. de la venta. Entonces, Ajá. tengo que ir viendo qué es ganancia para la ley, primero. Y segundo, Mm, tengo que ir viendo si no tengo otro tipo de ganancias o no estoy inscripta en el impuesto, tengo que ver de llegar a cierto monto para empezar a preocuparme, entre comillas. El claro. impuesto que más hay que temerle en este caso por ahí es bienes personales, que bienes personales saca una foto del patrimonio al 31 de diciembre de todos los años. Como bien dijimos hoy, el patrimonio es todas las disponibilidades que tenemos. Entonces, si de repente al 31 de diciembre yo tengo mi cuenta bancaria en 2.000 pesos, la caja de ahorro, 4.000 pesos la cuenta corriente, pero a su vez tengo en inversiones, eh, empiezo a sumar todo lo que tengo. En CDR tengo tanto, siempre a valor de cotización al 31/12 o al día inmediato anterior, o sea, al 30, y empiezo a sumar, bueno, en CDR tanto, en bonos tanto, en fondos comunes tanto, y todo eso lo empiezo a meter en una bolsa que si no estoy inscrito en el impuesto y llego para el año 2020 a los 2 millones, yo tengo que inscribirme y Ah, presentar. Entonces, hay que tener como cuidado, también acá siempre recomiendo una asesoría o antes de empezar a invertir o cuando ya estoy viendo que el capital se está moviendo un poco más, claro. hacer una mini asesoría para asegurarme de las inversiones con las que cuento, cómo vengo, tanto en ganancias como en bienes personales, cómo me afectaría y si llego o no llego.
Entonces ahí se Claro, hace un panorama bien de la persona, de cuál es la condición primero, si está inscrito o no en alguno de esos impuestos, y claro. segundo, cuál es bien la cartera al momento en que se evalúa, para ver si, llegado al caso, cuando cierre el año, se va a tener que exponer tanto bienes o ganancias. Perfecto, tal cual. Sí, sí. O sea, yo lo que considero que lo más importante en cualquier actividad es la organización que vos le des, ¿sí? Y la organización va de la mano con el asesoramiento. Si yo no tengo información de ningún tipo y me largo a hacer, por ejemplo, una gestión de mi patrimonio y de mi actividad por mí mismo, o sea, sin ningún tipo de conocimiento, estamos complicados, ¿sí? Sí o sí, hoy en día necesitas un asesoramiento que sea contable y legal. Porque si no, bueno, viste, pasan estas cosas. O sea, que un día te desayunás con un problema, no sabes cómo resolverlo y tenés que acudir de urgencia al abogado del contador. Y ahí sí pasa lo que decías vos, Vale, hoy, que está bien, capaz que nosotros hoy en día no estamos cobrando las asesorías como muchos piensan, pero sí vamos a cobrar cuando vemos que el problema es muy grande y necesitamos mucho tiempo para resolverlo, ¿sí? Porque la realidad es que uno cobra también por el trabajo que hace. Si yo estoy representando una empresa porque le llega un juicio laboral, tengo que contestar demanda, a la empresa la están demandando por 3 millones de pesos, tengo que estar demanda en 10 días, hay un montón de cosas, un montón de movimientos que yo como abogado tengo que hacer y lo tengo que cobrar, ¿sí? Y tal vez ese juicio laboral se puede haber evitado si antes me hubieran consultado. Y eso es fundamental. Sobre todo la parte del intercambio telegráfico, que es la parte donde los empleados mandan los telegramas, que ahí es la parte más importante del proceso, ¿sí? Obviamente después viene la parte de la demanda y la contestación, pero el telegrama es importantísimo porque para el trabajador, si está bien hecho, es una forma de ya empezar el juicio con el pie derecho. Si lo hacen mal, va a ser mejor para la empresa. Y la empresa lo que tiene que hacer es responder bien los telegramas sí o sí y dejar afuera toda cuestión emocional. Y digo esto, muchos no me van a creer, pero digo la verdad, he visto cómo empresarios contestan ellos mismos los telegramas y ventilan cosas o cuestiones emocionales en el telegrama. Por ejemplo, vos sos tal cosa y hay el calificativo ahí Sí, sí, sí. agrediéndolo. Sin ningún sentido, y eso después lo que genera es un perjuicio enorme a la empresa. Después, bueno, es un Sí, desastre lo sí, que le sí. termina pasando, ¿viste? Sí, sí, Entonces no hay que están hacerlo asesorados. bien. No Es están lo mismo que asesorados, lo hacen. contestar un requerimiento a FIP con palabras vulgares que por ahí nada, te lo Tal van cual. a ejecutar, o sea, como que no tiene respaldo. Sí, 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 Claro, tal cual. aparte ese tipo de requerimientos también lo he visto, cómo los han contestado, y los contestan como creyendo que lo que están contestando está bien. O sea, como diciendo, bueno, yo digo la verdad. Claro. Bueno, Sí, o sea, después te viene la sanción o cualquier otro problema que pudieras tener, ¿viste? Y ese es el tema. sí, Entonces, tal cual. por ahí la recomendación nuestra es esa, que por ahí sí, hay que hacer la consulta, está perfecto, pero es por el resguardo de ustedes y es por su bien, obviamente, uno no lo va a decir Sí, por o otra nunca cosa. está de más, también capaz preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que querés? Yo creo que hoy en día estamos más abiertos, no somos por ahí como antes, que bueno, saco Sí, la tal cual. consulta, no sé qué voy a hablar y ya me están cobrando. No, la verdad es que hoy, a ver, de hecho con el Instagram, no sé, Nico, si te pasa, a mí me pasa un montón de que obviamente la gente pregunta muchísimas cosas que si está a nuestro alcance, como yo siempre digo, si la Tal puedo cual. responder rápidamente, bienvenida, y si requiere una asesoría, se le informa. O bien te Mm. preguntan, che, mira, este caso es para una asesoría o es para tu tema, porque a veces me hablan de cosas legales que yo le digo, no, mira, para esto contratá un abogado o consultá a un abogado, porque la verdad es que no está dentro de mi alcance, o no sé, consultar a un financista. O sea, hoy en día estamos mucho más abiertos a eso y de hecho obviamente que Sí, no hay tanto secreto profesional tampoco en eso, de decir, bueno, la asesoría es de 1 hora, sale tanto. Entonces yo creo que es mm, como que hay que aprovechar estos recursos y el ahora para estar mm. bien respaldados con algún profesional para no tener problemas a futuro que obviamente salen mucho más caros. No, tal cual. Mira, te digo, en mi caso a mí me llegan muchísimas consultas y muchas de esas consultas son cosas que las puedo responder con 2 palabras, ¿sí? O sea que no se necesita una asesoría personalizada ni pagar una consulta para responderla y Claro, que creo que, a ver, yo también lo hago de onda también, ¿viste? Y si veo que es una pregunta muy, muy sencilla, la respondo. Obviamente que si veo que es algo que es muy abarcativo, lo que hago en ese momento, bueno, mira, le digo le explico algo sencillo, ¿viste? Que no me lleve demasiado análisis, pero si es muy complejo el tema, sí o sí lo que tengo que hacer es citarlo al estudio o hacer un Zoom, ¿viste? Una videollamada,
y ahí, bueno, ya se va a llevar a cabo una consulta particular normal. Ahí yo lo que hago es tomar nota de todo el problema, que es más, sobre todo si hay que analizar documentación, es lo que más tiempo lleva a veces, viste, una consulta. Por lo menos me ha pasado. Si viene la persona y me hace una consulta sin ningún tipo de documentación y que no es necesario analizar documentación alguna, es muy posible que yo se la pueda responder en el momento. Ahora, cuando tengo que analizar cosas en particular, estatutos, contratos, etcétera, eso lleva más tiempo, ¿sí? Entonces, eso sí, inevitablemente es una consulta y es arancelada. Pero bueno, a ver, también este es el trabajo nuestro y que creo que también se entiende, ¿no? Que trabajamos de esto. Tal Pero cual, sí, tal obvio. cual. Somos emprendedores. Somos emprendedores, sí, tal cual. Así que bueno. No Bueno, sé si quieren consultar algo más, una gente. Desde ya consulta. les agradecemos mucho por haberse sumado y bueno, por escucharnos. Y bueno, estamos abiertos siempre a que nos consulten. Por supuesto. Gracias, Mati, genios. Bueno, Mati, un saludo grande para vos. Ya hicimos un vivo la vez pasada, pero bueno, vamos a hacer otro también dentro de poquito. Este, Pedro, muchas gracias, chicos, saludos. Bueno, Pedro, muchas gracias a vos por estar. Eh, y bueno, después creo que los demás ya los habíamos estado leyendo, los demás mensajes. Así que bueno, gente, un placer, Vale, la verdad, genial el vivo, como te había dicho, yo sabía que iba a estar bueno. Así Bueno, que buenísimo, bueno, bárbaro. Esperemos haber llevado un poco más de frescura a estos temas y nada, no sí. nos teman, consulten No, y consulten, nada, tal cual. saquen así unos mitos acerca de nosotros y nada, asesórense antes de realizar cualquier tipo de movimiento que vaya a requerir en algún otro momento, algún disgusto, ya sea con el fisco, ya sea con algo legal, y nada, no dejen de consultar y moverse por esa vía, porque siempre, siempre es mucho más barato hoy que pasado 3 meses. Y más en nuestro Tal país, cual. en donde lo único que se piensa es recaudar y cobrar intereses, así que nada, Ta- traten Tal cual, sí, de tal cual. gastarlo hoy y no gastarlo después. Bueno, muchas gracias, Es mejor prevenir, tal cual. tal cual. Así que nada, estamos a disposición, síganos en las redes. Si alguno quiere sacar captura y etiquetarnos, bienvenido. Así de paso, Ah, nada, para le voy a hacemos sacar yo. difusión, La voy a hacemos sacar yo. difusión de las redes Ahí la saqué, y, listo. Perfecto. y bueno, Bueno, nada, ahora muchas gracias por sumarse, por estar y cualquier duda estamos a disposición y a escucharlos. totalmente, gente. Bueno, Bueno, vale, gracias a todos. vale, vamos a tener que hacer otro dentro de poco. ¿Qué te parece? Me Sí, parece obvio, que da para obvio. otro vivo, No, y sí, sí, además sí. podemos recabar preguntas, hablar de algún tipo Tal societario cual, en particular o hablar por exacto, ahí de algo laboral, de los empleados, para los que de tienen los empleados, empleados. los Totalmente. empleadores. Aparte vos, Vale, trabajás mucho con la parte laboral, por el tema, obviamente, de todo lo que es aportes, contribuciones y demás, que me parece que está bueno, eso, viste, Ah, para bueno, pará, los cerremos con emprendedores. eso. No hay pica entre los abogados y los contadores. Somos primos hermanos prácticamente. Nos Sí, totalmente, necesitamos. totalmente. Bueno, hasta aquí hemos llegado en el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya sido de utilidad. Cualquier duda, cualquier consulta, sabés que podés comunicarte conmigo por privado a través de mis redes sociales, como también dejarme un comentario en la caja de comentarios de este video. Recordá suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para recibir todas las noticias. Y por supuesto recordá compartir este video con toda aquella persona que sepas que le pueda servir. Te mando un saludo y que estés muy bien.